Es el día esperado por ti, su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Buenas tardes a todos los que están ya conectándose, sean bienvenidos. Es una tremenda bendición el poder estar aquí nuevamente, agradecido de todo corazón, y vamos a poner el tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias de todo corazón por permitirnos una tarde más, una mañana más, quizás en otros países. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de traer tu palabra, oportunidad de oro, bendecir la vida de cada uno de los oyentes, de cada uno de tus hijitos, para que tú puedas añadirnos más y más de tu conocimiento y de tu revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hablamos la semana pasada, ya dimos inicio a nuestra primera lección, ¿verdad? Basándonos en el libro Principios del Reino. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Esa es la primera lección que estamos estudiando. Vimos dos palabras, que es justificar y redimir. Sobre eso estuvimos hablando y les aconsejaba la importancia de estar leyendo el libro de Romanos, sobre todo específicamente el capítulo 10, del versículo 8 al 13. ¿Por qué teníamos que leer estas citas bíblicas particularmente? Porque cuando vamos leyendo detalladamente, vamos a darnos cuenta que 4 palabras que se repiten, algunas se repiten 2 o 3 veces, como por ejemplo la palabra confesar, la palabra creer, la palabra Señor y la palabra salvación. Se repiten constantemente porque el texto nos está hablando específicamente sobre la importancia de confesar a quién, al Señor Jesucristo, confesar y creer. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces, ese es el tema central, cómo ser parte del reino de Dios. Entonces, dijimos la semana pasada que alguien que no ha sido comprado con la sangre de Cristo no puede ser parte del reino. Hemos estado teniendo como una costumbre de estar haciendo una oración trivial, una oración fría, y le hemos dicho a la mayoría, bienvenido al reino, cuando realmente no hay, cuando no hay una conciencia de lo que significa confesar. Por ejemplo, es la palabra que vamos a estudiar ahora, Lolita, confesar. Bueno, vamos a ir ahí a la Biblia y vamos a ir a nuestro versículo sobre el cual vamos a estar meditando, que es Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Quisiera que leyéramos esos dos para dar introducción. Dice, Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí viene el tema que nos compete en esta tarde. Con la boca se confiesa para salvación. La palabra confesar está relacionada con dos acciones para los cristianos, para los que venimos para ser parte del reino. Está relacionada con dos cosas: confesar que Jesús es el Señor y confesar nuestros pecados delante de su presencia, delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Entonces, confesar. Tenemos que saber que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, no podemos decir, bueno, yo ya hice la oración. Ahora, para no lastimar mucho a las personas que llegan a nuestra casa, no les hablamos del pecado específicamente, no les hablamos de que tienen que arrepentirse, porque no queremos herirlos. Y Lolita, si hubiéramos estado en el tiempo de Charles Spurgeon, Juan Bunyan, en el tiempo de estos hombres que dentro de sus predicaciones el tema preferido era el infierno. Si no te arrepientes, vas al infierno. Entonces, ahora hemos bajado, ¿verdad? Para que la gente no se nos asuste, pero hemos cometido un grave error, porque también
les hablamos solamente de la parte del amor, de la misericordia, de la compasión. No les hablamos de la trágica condición interna en la que venimos y que es necesario arrepentirnos. Bien, entonces, dos cosas: confesar a Jesús y confesar nuestros pecados delante de la presencia del Señor. Son las dos cosas. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, le estamos diciendo: yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida y me arrepiento de la vida que tengo. Entonces va a suceder algo sobrenatural, según nos lo enseña, por ejemplo, allá en Primera de Juan. Quisiera que estamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Esto es lo que va a suceder cuando uno de nosotros se arrepiente, confiesa a Jesús y confiesa sus pecados. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces ahí da inicio la vida nueva, cuando confesamos realmente nuestras transgresiones, nuestra iniquidad, da inicio la vida nueva. Pero cuando nosotros llevamos a las personas, Lolita, solo por esa oración trivial, cuando estaba preparando la lección, me venía en memoria el caso de un anciano. Él era familia de unos familiares lejanos nuestros. Yo quizás tenía meses de haberme convertido a Cristo y estaba ahí escuchando, pues el anciano estaba agonizando en su lecho de muerte. Y de pronto llegaron a visitarle un pastor con su esposa. Y bueno, ellos llegaron, seguro que enviados por el Señor, indiscutiblemente. Y le dijeron: don fulano, ¿nos permite orar por usted? Y él dijo: sí, está bien, ¿verdad? Durante su vida, él fue muy renuente al evangelio y fue muy renuente a las cosas espirituales. Sin embargo, estaba ahí muriendo y dijo: está bien, oren por mí. Pero cuando los pastores le hicieron el llamado de recibir a Cristo, él dijo: sí, yo lo recibo. El asunto es un poco más adelante, cuando dicen: don fulano, ¿se arrepiente usted de todos sus pecados? ¿Quiere pedirle perdón al Señor Jesucristo por sus pecados? ¿Quiere confesar usted sus pecados? Y oiga lo que él dijo: ¿cuáles pecados? Yo no tengo pecados. Está en el lecho de muerte. Y él estaba diciendo: no tengo pecados. Él quería hacer la oración: sí, yo recibo a Jesús, pero no tengo nada de qué arrepentirme. La semana pasada hablábamos de Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando no hay una convicción de pecado, cuando no hay una confesión de pecado, Lolita, no podemos ser parte del reino. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios y tratar de meter a las personas solo porque han hecho una simple oración. Entonces, cuando nosotros volvemos a la primera carta de Juan, capítulo 1, dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando vayamos a orar por los moribundos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor que le estamos dando la palmadita: Dios bendiga, bienvenido al reino, y cuando usted despierte se ven encontrar con el Señor Jesucristo. Cuidado, si no hay arrepentimiento de pecados, si no hay confesión de pecados, las personas no pueden heredar el reino de Dios. Es estar queriendo vender un evangelio barato, es querer nosotros regalar la gracia. Quien regala, quien da la salvación, quien da el regalo de la salvación, es Cristo. Y es el Espíritu de Dios que trae la convicción de pecado al corazón. No son nuestras pobres oraciones. Nuestro deber es hablarle a las personas con la verdad, con transparencia. La Biblia dice que hay que arrepentirnos. La Biblia dice que hay que confesar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros enseñamos de una manera correcta, Lolita, de seguro que vamos a constituir en instrumentos, ¿verdad?, que van dejándose guiar por el orden divino, no por lo que nosotros inventamos ni por lo que nosotros creemos,
sino por lo que dice Amén. la Biblia. La palabra confesar, mira el significado que tiene en los originales. Significa asentir, significa reconocimiento y también significa declarar. Entonces, cuando allá en el versículo de Romanos que leímos que con la boca se confiesa para salvación, quiere decir que si nosotros ponemos los significados en el original, estaríamos diciendo, porque con la boca se declara, porque con la boca se asiente, se reconoce, ¿ah? Para salvación. Eso estaríamos diciendo a la luz de los originales del hebreo o del griego, que son los idiomas en los cuales se escribió la palabra de nuestro Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento también. Bien. Reconocer nuestra culpa, Lolita, y por tanto la necesidad desesperante de recibir a Jesús, es decir, confesarle, reconocer, declarar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el único que puede perdonarnos. No es un sacerdote, no es que yo vaya y me confiese con mi Padre terrenal, no es que vaya yo y me confiese, no, es delante del Señor Jesucristo. Por supuesto que cuando yo me convertí, lo que ya les he compartido, Dios usó a una mujer, ¿verdad?, para llevar los caminos del Señor, y era tan profundo el dolor, la película que el Señor estaba pasando, que yo empecé a confesarle a ella, pero es que estábamos delante del Señor. Empecé a confesarle y le dije, ¿cómo Dios puede amarme? ¿Cómo Dios puede perdonarme? Y empecé a confesarle algunas situaciones como muy fuertes. Entonces, podemos confesarle a los hombres. No digo que lo hagamos, es delante de Jesús, pero también vamos más, un poquito más. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, acerca de lo que significa confesar y cómo confesar. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra nos habla por sí misma. Jesús dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, ¿sabe? Aquí hay revelación, sabiduría, porque a veces queremos vivir una vida cristiana secreta. Jesús aborrece el secreto. Él ama la verdad en lo íntimo. Él quiere que seamos personas transparentes, genuinas, reales. Entonces, Él dice, si me confiesan delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero si ustedes me niegan, y a veces podemos decir que lo negamos con nuestros labios, lo negamos con nuestros hechos. Y entonces también Él nos va a negar. Confesar a Jesús no es un asunto solo de palabras, es un asunto de un estilo de vida. A Jesús no se le confiesa solamente el día que nos encontramos con Él, el día que Él nos encontró. A Jesús le confesamos a través de todo lo que hacemos, con quien estemos. La gente tiene que ver que Él vive en nosotros. Mire, vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver varias citas bíblicas, porque Lolita, más que una predicación, es una enseñanza. Y si nos dejamos guiar por lo que dice la Biblia, va a ser más fácil para nosotros, primero, aprenderlo, como Esdras, que inquirió, y entonces descubre la verdad, la pone por obra y luego la enseña, ¿verdad? Bien, 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí hay un tesoro. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, en el momento Dios permanece, vive permanentemente en él. Entonces, como Dios ahora ha venido para morar dentro de ese corazón que ha confesado, por añadidura, esa vida va a ser transformada, regenerada. Van a haber evidencias de un cambio en la manera de hablar, en la manera de actuar,
y en la manera de caminar, hacer y no hacer. Bien, anoche, por ejemplo, en el estudio de los lunes, hablaba una mujer que ahora que se ha sentado para dejarse disciplinar, ella decía que le daba gracias a Dios porque tenía 3 años de estar en una congregación y se congregaba, iba a estudios, esto y lo otro, pero nunca había sido confrontada con la importancia de realmente qué es esto de la confesión del Señor Jesucristo. Ella dice, en la medida que lo he entendido, me he apartado de muchas cosas. Y hermanos, decía ella, no cosas pequeñas, cosas fuertes. Entonces, es que confiesa a Jesús, confiesas tus pecados y por añadidura empiezas a dar la espalda a todo ese pasado. ¿Por qué? Porque ahora Dios vive en tu corazón, porque ahora tú eres ese templo y morada del Espíritu Santo. Confesar a Jesús es confesar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor y Salvador de nuestra vida, que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y que vino para reconciliarnos con el Padre. Eso es confesar a Jesús. Confesar a Jesús no es solamente repetir Romanos 10:9. Es algo que va más allá en lo profundo de nuestro ser. El escritor de Hebreos también nos da una semillita hermosa. Vamos a Hebreos 13:15. Mire lo que dice Hebreos 13:15. Así que él está como concluyendo de una enseñanza en la que trae a los hermanos hebreos. Y le dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La oración primaria solo fue el principio, Lolita. Solo fue el inicio de una mujer, de un hombre que ahora ha confesado, es decir, se ha divorciado del mundo, le ha dado la espalda al mundo y ha confesado públicamente que ahora ella va en pos de Jesucristo. También anoche cantábamos esa alabanza y de verdad se quebrantaba mi corazón, que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Eso es lo que hemos hecho cuando le confesamos a Él y le damos la espalda a nuestra vida pecaminosa. Hemos decidido seguir a Jesús en su santidad, en su verdad, en su amor, en su disciplina, en su misericordia, en su bondad. Quiero que vayamos a un ejemplo de confesión genuina. Fíjese que cuando nosotros leemos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Tan conocida esa historia allá en Juan capítulo 4 está toda la historia sobre la vida de esta mujer y se habla tanto de ella. Y está bien porque Dios nos habla, aunque las predicaciones que oímos generalmente sobre ella es que 5 maridos has tenido, ¿verdad? Pero hay algo más de los 5 maridos. Hay algo más que podemos ver en toda esa historia. Cuenta ahí la Biblia que cuando Jesús le declaró su vida, dejó su canto y ella corrió para ir a buscar a la gente del pueblo. Y a mí me llamaba poderosamente la atención que mire en la manera que ella llegó allá en el capítulo 4 de Juan, versículo 39. Versículo 39. Vamos a leer del 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Pero antes de esto, en el versículo 28, podemos ver, versículo 29, perdón, podemos ver que ella le dijo a toda esta gente del pueblo, mire lo que les decía, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella se pregunta, esta mujer no creyó en el momento, esta mujer no confesó en el momento, ella tenía muchas dudas. Ella fue a llamar a toda esta gente para que quizás comprobaran si realmente era el Mesías, el Cordero. Entonces ella dice, ¿no será este el Cristo? Entonces, pero cuando llegamos al versículo 39,
la gente empezó a golparse, pero no solo a llegar, sino que a asirse de Jesús y le rogaron que se quedara. Creyeron muchos con oír a la mujer, pero dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La palabra confesar no está implícita en estos versículos, pero estos estaban confesando, estaban creyendo, estaban confesando que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sabemos que esa gente se convirtió. Ya no fueron más aquellos enemigos férreos de los israelitas, sino que hubo una sobrenaturalidad del Señor Jesucristo, porque Jesús había venido para eso, para derribar muros, ¿verdad? Para derribar enemistades, para reconciliarnos con el Padre. Y también le dio la oportunidad a los enemigos de Israel que también se reconciliaran. Entonces aquí vemos esa confesión personalizada, ¿verdad? Porque muchas veces, quizás más de alguno de nosotros, los hijos sobre todo, ¿verdad? Dicen, no, mi mamá es cristiana. Y ellos dicen, yo soy cristiano porque van a la misma congregación donde van los padres. O puede ser que los abuelitos o que los tíos se consideran que toda la familia es cristiana porque van a la misma congregación, pero nunca han confesado en lo profundo de su corazón que Jesús es el Cristo. Muchos están viendo dentro de la iglesia como los que fueron a ser llamados por la samaritana. Creían por lo que ella decía, pero no habían tenido su experiencia personal, no habían tenido un encuentro sobrenatural que te lleva a declarar públicamente y decir, sí, en verdad, Él es el Salvador. Confesar. También, Lolita, vamos a ir y vamos a ver otros ejemplos de algo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Fíjese, la iglesia de Éfeso, de la cual el Señor Jesucristo también habló ahí en el Apocalipsis. Ahí en Hechos, capítulo 19, versículo 18, se habla de algo específico. Fíjese que en esta ciudad estaba... Una de las cosas que más imperaba era hechicería. Entonces, cuando Pablo entró para empezar a hablar del Señor Jesucristo, para empezar a traerlos al sano juicio, sucedió esto. Dice el versículo 18. Leamos desde el 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué era el acontecimiento que había venido y que ellos habían entrado en temor? No sé si usted se recuerda, los hijos de Esebas, que ellos eran exorcistas. Y cuando veían a Pablo, que Pablo oraba por personas y los demonios salían, ellos quisieron copiar, quisieron imitar ese poder y esa autoridad que había en la vida de Pablo. Entonces, dice la Biblia, ahí mismo en ese capítulo 19, que los demonios cuando salieron de las personas que estaban ahí poseídas, empezaron a hablar literalmente y a decir cosas como, por ejemplo, bueno, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero de ustedes no sabemos quiénes son. Y se volvieron, los hirieron y los desnudaron, ¿verdad? Porque una persona que quiere usar el nombre de Jesús sin haber confesado sus pecados, sin haber confesado y reconocido públicamente. Mire, ¿sabe, Lolita? Cuando empecé a desglosar y a estudiar antes de escribir el libro, y tuve que estudiar varias cosas, y cada vez que me reunía con mi mentora, y después de tantas correcciones a la cual yo bendigo, mi hermana que me ha corregido, me ha enseñado, y quizás ha sido un poco más largo el camino, pero ha sido como más seguro, ¿me entiende? Para cometer un poco menos errores. Bien, entonces, cuando estaba estudiando este tema, me venía a la mente, a la memoria, el motivo por el cual se hace ese llamado público en las iglesias o en las campañas de evangelismo. ¿Por qué se le pide a la gente que pase al frente? Porque es bíblico que debe de ser una confesión pública.
Porque ya vimos que Jesús está diciendo ahí en Mateo 10 que si lo confesamos delante de los hombres, entonces Él también nos va a confesar delante de nuestro Padre, ¿verdad? Bien, entonces estos hijos de Sebas querían copiar, y eso es lo que sucede con muchos ministerios hoy en día, con muchos hombres y mujeres que van por ahí queriendo imitar lo que otros hacen. Mire, Lolita, aquí aprovecho para un pequeño paréntesis. Es importante tener la seguridad, la certeza, la convicción a qué nos ha llamado el Señor. Porque si yo no sé cuál es el oficio que Dios me ha entregado a mí, sin darme cuenta, yo voy a querer ser una fotocopia del hermano fulano, del hermano sultano, que ahora los títulos, Dios mío, qué horror. Me pongo 10 títulos, pero no conozco, ni siquiera sé que hay 66 libros de la Biblia. Me pongo título de esto, porque queremos figurar con los títulos. Lolita, no son los títulos. Lo que nos da la gracia, lo que nos da esa autoridad del Señor Jesucristo, es una vida que ha confesado, que ha reconocido que ha sido culpable y que ha pasado por esa sangre del Cordero. Claro, los títulos te los dan en el estudio, te dan tu cartón y ahí dice plano de tal hora es tal cosa, pero al final, delante del Señor Jesucristo, no es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que el Espíritu va dando testimonio de lo que en verdad somos. Así es que yo aprovecho este pequeño paréntesis para decirle a los que nos están oyendo, nosotros no podemos estar imitando que si aquel es evangelista, gloria a Dios por el evangelista. Si aquel es profeta, gloria a Dios por el profeta. Si aquel es maestro, gloria a Dios por el maestro. Yo tengo que ir a mi Señor y decirle cuál es mi oficio. Y ese es el oficio que yo voy a desempeñar con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Porque las fotocopias nunca les va bien. Y un ejemplo son los hijos de Sebas, copiones. Y por copiones les fue mal, ¿verdad? Entonces, importante, en ese contexto, dice ahí el versículo 17, estamos en el 19, versículo 17. Y esto fue notorio. ¿El qué fue notorio? Lo que le había pasado a los hijos de Sebas, que andaban haciendo exorcismo, ¿verdad? Entonces dice que tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y dice el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Oiga esto es hermoso ahorita, porque por eso necesitamos escudriñar las palabras, porque ahí están las historias. Nosotros no tenemos que andar cambiando la manera de hacer las cosas. Tenemos que seguir los mismos patrones de la iglesia primitiva, confesando y dando cuentas de sus hechos. Y mira el 19, cómo es que estos no solo confesaron y dieron cuentas de sus hechos, sino que dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es decir, ellos no solo tuvieron temor, creyeron, confesaron, dieron cuenta de su mala vida, de su vida pecaminosa. Y no solo eso, se arrepintieron en el momento y dieron fruto de arrepentimiento. ¿Sabe qué me recuerda a mí esto? Me recuerda que cuando mi padre es un evangelista, ahora él a sus 92 años ya no sale a las calles, él iba por los buses, iba por las calles, ganando almas para Jesús, orando por los enfermos y Dios lo ha usado de maneras extraordinarias. Ahora a sus 92 años no sale más. Mi padre se convirtió a los 65 años, Lolita. Y mire, un día alguien lo invitó para ir a una reunión de los hombres del Evangelio completo. Y cuando regresó a la casa, mi padre era otra persona. Nosotros, bueno, yo no conocía, no tenía ni la menor idea de qué era esto de tener un encuentro personal con Jesús. Pero él llegó y lo primero que hizo fue llegar a confesar que él había recibido a Jesús como el Señor de su vida. Y luego de eso, fue para pedirle perdón a mi madre. Él lloró y le pidió perdón por todo lo que, sus pecados, por todo lo malo, porque mi padre tuvo una vida bastante desordenada. Y él lloró y le pidió perdón a mi madrecita.
Y acto seguido, ¿sabe? Él mantenía cajas de whisky, porque su último trabajo fue como muy remunerado. Entonces, él malgastaba su dinero en mujeres, en licor y en todo eso. Entonces, él tenía cajas de whisky. No recuerdo si tenía una o dos cajas de ese whisky famoso Johnny Walker. Entonces, el punto es que en el acto seguido de pedir perdón, fue a sacar todas las botellas y empezó a vaciar una por una en el lavadero de la Wow. ropa. Entonces, es exactamente lo que hicieron los de eso, que sacaron todos sus libros de inmundicia y los quemaron. Eran libros valiosos por los que se ve aquí, pero me traía memoria. Claro que mi papá pudo haber dicho, no, yo voy a regalar ese licor. Él dijo, si el Señor ha cortado esa maldición en mi vida, después de que yo lo he confesado, pues también yo la corto y no la voy a regalar a otro. Hay que tener cuidado porque a veces decimos, bueno, yo ahora soy cristiano y ya no puedo tener esas cositas por aquí y se las regalamos a otros. Cuidado, quémelas, destruyalas, no maldiga a otro. Nosotros somos llamados para hacer por bendición. Entonces, confesando y dando cuenta de sus hechos, Lolita, me maravillan estas palabras, me producen un gozo indescriptible en mi corazón, porque esta es la manera. No hay diferentes maneras, hay una manera. Confesamos a Jesús, confesamos nuestros pecados y empieza el cambio de la vida. Esto es en el momento. La santidad es un proceso que va a durar, nos va a llevar toda la vida, que nos va a llevar toda la vida, ya lo dijimos. Pero la salvación, la conversión es un asunto de un instante. Bien, pero no siempre el nombre de Jesús es confesado para salvación. Y aquí quiero mencionar un par de ejemplos también. Ejemplos que nos muestran de que decir, sí, Jesús es el Cristo, sí, Jesús es el Señor, no es un asunto de que nos va a traer salvación. Fíjense, vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice, y los espíritus inmundos, al verle, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios confesaban que él era, lo veían, se postraban, Lolita. No solo lo veían, se postraban, temblaban, porque vamos a Lucas capítulo 4, versículo 41, vemos una situación similar que yo quisiera que la viéramos. La primera fue Marcos 3:11, ahora Lucas 4:41, donde también se repite una historia parecida. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Vaya qué confesión la que hacían los demonios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Cuántas personas dentro de una congregación saben que él es el Cristo? Confiesan que él es el Cristo, pero no es el Señor de sus vidas. Aún ellos siguen gobernándose como mejor les parece. Yo tengo mis reservas con aquellos que quieren regalar la salvación, que quieren regalar, que quieren dar, quieren predicar de una gracia barata, una gracia que aquí está para que usted la tome y la prostituya y la viva como le da la gana. Los demonios también creen, los demonios también tiemblan, los demonios también confiesan, pero nunca cambian. Ellos siguen siendo demonios, aún después de confesar, aún después de declarar que Él es el Hijo de Dios, siguen siendo demonios. Entonces, eso puede pasar también en nosotros. Podemos declarar que Él es Jesús. Entonces, ¿dónde está entonces el centro de confesar? Es el cambio, es la transformación, es la vida nueva, es la nueva criatura, es nacer de nuevo. Así de sencillo, nacer de nuevo. Bien. Contarle, Lita, que también quiero hablar de un personaje, antes de eso, la verdadera confesión de creer en Jesús, oiga esto, produce un cambio de vida.
una transformación en el corazón. Ojalá, yo quisiera que lo escribiera ahí, Lolita, para que quedara. La verdadera confesión de creer en Jesús produce un cambio de vida, una transformación en el corazón. Veamos otros ejemplos de personas que no confesaban a Jesús por otros motivos. Bien, entonces, al final vamos a hacer un pequeño resumen para que las personas que están oyendo y que están ahí con nosotros puedan tener como mayor claridad. Quiero hacer un paréntesis, contarle que me escribió una mujer de Chile en esta semana y la agregamos ya ahí entre los oyentes y ella me dijo que estaba también interesada en discipularse. Y en Chile son 2 horas más que El Salvador, 3 horas más que el Pacífico. Así es que cuando inició el programa, allá son las 6 de la tarde. Y saludarla, pues, saludar a esta mujer allá en Chile. Ay, se me ha ido Romy. Romy, saludarte allá si estás escuchándonos, si estás viéndonos. Bendecirte en el nombre de Jesús, Romy, y decirte que si seguimos escudriñando las escrituras de esta manera y luego nos sentamos para seguir inquiriendo, vamos a obtener mucha sabiduría delante de la presencia Amén. del Señor Jesús. Bien. Entonces, veamos otros ejemplos de personas que no confesaban a Jesús por otros motivos, Lolita. Hay una historia en Juan, capítulo 12, versículo 42 y versículo 43. Mire, qué tremendo, porque eso también es bien usual, es bien común dentro de nuestro medio. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Oiga, creyeron en Jesús, tuvieron testimonio de que él era el Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces algunos tienen problemas con confesar a Cristo, ¿verdad? Para no ser marginados. Eso tiene que ver, cuando vine a Jesús, yo estaba parte de un círculo social, varones, hembras, éramos compañeros de trabajo y teníamos una vida social bastante fuerte, ¿verdad? Viajábamos, nos reuníamos los viernes para tomarnos ahí los tragos y compartir y todo eso que se da en una vida social del mundo. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo me confrontó, porque aún habiéndome convertido, Lolita, quizás fui unas 2 veces más para ser partícipe de esas reuniones, porque yo no quería ser marginada. Es que nadie quiere ser marginado. Yo no quería que echaran chelito, que me tacharan. Entonces, yo quería encontrar la manera de poder ser cristiana y seguir siendo parte del círculo social, ¿verdad? Que yo amaba, pues, y creía que también yo era amada. Pero mire qué lindo que un día el Espíritu Santo me dijo con total claridad, no voy a olvidarlo, me dijo, yo quiero decirte que tú vas a estar a gusto en este lugar, ni ellos se sienten bien ya contigo, porque ellos ya saben que tú has dado un paso de confesión, que tú eres cristiana. Entonces tú vienes a estorbarles, pero también tú vas a estar estorbada. Defínete. Entonces es lo que no le pasó a estos. Ellos creían, pero no le confesaban públicamente para no ser expulsados de sus sinagogas. Hay muchos así dentro de las congregaciones que siguen teniendo sus círculos sociales, ¿verdad? Echándose sus tragos, viviendo su vida loca, la vida Ricky Martin, pero en ese medio ellos no confiesan para no ser expulsados, ¿verdad? Y mira el versículo 43, bien tremendo. Dice, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es triste, Lolita. Claro, ahora que hemos dado un paso más avanzado, ahora que los años han pasado, a mí me produce tristeza, porque yo digo, Dios mío, si supiéramos de la gloria de Dios, que nos estamos perdiendo. Mire, la gloria de los hombres es como la hierba,
¿verdad? Es como con la flor del campo, dice la palabra. Hoy es y mañana ya se ha secado. Esa gloria es pasajera, esa gloria, esas palabras que las personas nos traen y que nos bendicen muchas veces y que nos admiran, pero es cuando tenemos una posición social, que nos aprecian, entre comillas, pero cuando nosotros ya no tenemos, ¿cuántos casos se han visto de personas que después de que ya no tienen nada son marginados y tirados y desecados? Entonces, amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es una lástima no tener claridad de lo que significa confesar a Jesús para poder ser merecedores o quizá galardonadores, voy a usar la palabra correcta como dice allá en Hebreos, ¿verdad? Ser galardonadores de la gloria de Dios, la gloria que es la que en verdad nos trae la honra divina, la honra eterna, la honra que nos bendice. La gloria de los hombres lo que hace es nada más inflarnos como una vejiga, pero luego cualquier cosa se pincha y quedamos destripados. Bien. La pregunta aquí, Lolita, ¿se puede confesar a Jesús y tenerlo en secreto? ¿Qué piensa usted? ¿No, verdad, Lolita? Vale. Mire, ya vimos allá lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10. Veamos qué volvió a decir Jesús o cómo lo transcribió ya nuestro hermano Lucas en el capítulo 12, versículo 8. Es el mismo contexto, pero ya con un poquito de palabras diferentes, aquí como lo escribió nuestro hermano Lucas. Dice, 12:8, Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Esto me ponía a pensar en algo a mí. ¿Cómo citamos el Salmo 91? Que los ángeles de Jehová acampan alrededor, para empezar, y dice de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, ¿verdad? Entonces, mire, Jesús dice que va a confesar delante de los ángeles y nosotros le confesamos a él delante de los hombres. Esto es tremendo, porque en un momento de angustia, en un momento de calamidad, Dios no lo quiera, y nosotros estamos, Jesús, envía a tus ángeles. El Señor dice, pero si yo no te conozco, si tú no me has confesado, o tú me confiesas cuando estás en la iglesia, pero cuando estás entre tus amigos, cuando estás allá entre los fariseos, no me confiesas. A veces creemos que Jesús es un... Sí, y es que a veces a nosotros nos encanta ser reconocidos. Imagínense qué terrible sería que no nos reconozca Jesucristo. A veces como esposas nos sentimos mal que nuestros esposos no dicen, no nos presentan como esposas. Yo una vez le dije a mi esposo, ¿por qué me presentaste? Yo soy tu esposa. Ah, ni se me olvidó. Pero esto que Jesucristo diga, no te conozco, eso va a ser peor. La sensación de no ser reconocido ante el Padre va a ser una cuestión que no hay marcha atrás. Si nos molesta, nos hace sentir mal, que no nos reconozcan algo que hacemos, ¿verdad? Porque naturalmente al ser humano le encanta ser reconocido, ¿verdad? Que le gusta que la gente sepa que alguien hizo algo bueno, que fue ella quien tuvo la buena idea. Imagínense cómo se sentirá el Señor que nosotros lo escondamos y lo neguemos. Y Lolita, se recuerda que Mateo 7:21 nos dice que muchos van a estar ahí, que hicieron milagros, que predicaron, que enseñaron, que hicieron esto y lo otro, y Él les va a decir, apártense de mí, no les conozco. Pero Lolita, era gente que de alguna manera había confesado que era el Cristo, pero no se apartaron de sus transgresiones, no se apartaron de sus inmundicias, siguieron viviendo su vida como bien les parecía. Entonces, mire, eso que usted ha tocado es bien importante, porque es cierto, más de alguna vez a mí me ha acontecido que estoy atrás de mi esposo y no me presentó y me ha dolido mi corazón. Entonces, pero imagínense, pues esto es terrenal. ¡Qué terrible! Que Jesús diga, pero Señor, yo te confesé, vamos a decir, pero yo te confesé. Y quizás lo confesamos delante de los hombres, pero la vida no cambió. Seguimos siendo, mire Lolita, me comentaba el caso hace un tiempo. No estamos aquí para juzgar. Jesús dijo que Él no había venido a juzgar a nadie. Dijo que la palabra era suficiente para
para juzgarnos, ¿verdad? Para condenarnos, para juzgarnos. Bien, la palabra es que nos juzga. Pero de pronto usted se entera de líderes, liderazgos. Por ejemplo, había un caso de unos líderes que estaban aconsejando matrimonios, imagínense. Y el señor, muy bien, gracias, en la noche viendo pornografía para tener sus relaciones sexuales con su esposa. Entonces, ¿y qué enseña este señor a los matrimonios? ¿Qué le ministra este hombre? ¿Será que este hombre en verdad ha confesado que Jesús es el Señor, pero lo ha confesado y lo ha creído de corazón? Entonces, ese día nos vamos a llevar muchas sorpresas. Vamos a llevar muchas sorpresas, pero de lo que se trata aquí en este estudio, Lolita, es del cuidado que debemos de tener, de llevar a los discípulos de Cristo a través de las escrituras, no a través de la nueva moda, no es a través de lo que, no, es que ahora mire, ahora solo la oración por un papelito. No, ya me lo pase adelante. No, mire, déjelo. O sea, inventamos muchas cosas ahora. Sabe que yo tenía problemas para hacer el llamado, de verdad. Lo tenía y le voy a decir por qué. Porque en mi corazón venía el pensamiento. No quiero tomarme mucho tiempo en esto porque todavía nos falta. En mi corazón estaba el pensamiento. Bueno, cuando el Espíritu Santo convence de pecado a alguien, Él es suficiente para hacerlo y traerlo a confesar. Está bien, y es así. Pero hay muchas veces dentro de las congregaciones, cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, la gente tiene la necesidad de pasar al frente y confesar para que oremos por ellos, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora yo lo he retomado y estoy haciendo el llamado como debe de ser, no de una manera religiosa, sino por si hay uno que ahí públicamente quiere declararlo. O tal vez habrán otros que en ese momento tuvieron una convicción de pecado y lo han confesado en silencio. Pero sabemos que tarde o temprano eso tiene que salir a luz, porque Él no es un Dios de discípulos secretos. Él es un Dios de hombres que confiesan públicamente. Él es un Dios de hombres y mujeres que procuran llevar un estilo de vida, ya no con la magia negra, ya no en borrachería, ya no en todas esas transgresiones. Ahora ellos confiesan y con su estilo de vida dan testimonio de esa confesión. Bien, entonces no se puede confesar a Jesús y tenerlo en secreto, ¿verdad? Confesar a Jesús es solo el principio de una vida consagrada para Él, Lolita. Porque el confesar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador, es asunto de toda una vida. Eso no es un asunto de una oración, es un asunto de toda la vida. Ejemplo de hombres que han estado dispuestos, ¿verdad? Ya vamos bajando. Ejemplos, quiero dar el ejemplo de dos hombres. Uno, de ese no se escribe en la Biblia, sino que él fue un discípulo del apóstol Juan, ¿verdad? Policarpo. ¿Cómo sabemos de Policarpo? Bueno, la historia, los eruditos, los que escudriñan la historia de la Biblia, saben sobre la historia de Policarpo. Si alguien quiere saber más sobre él, ahí lo busca en internet. Y ahí hay una historia fascinante sobre este discípulo de Juan, el apóstol Juan. Y llegó a ser un hombre muy fiel, ¿verdad? Que fue asignado como el pastor de la iglesia de Esmirna, la iglesia también de la cual el Señor Jesucristo dio un mensaje allá en Apocalipsis 2:10. No busque esto en Apocalipsis 2:10, pero quiero mencionarlo. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo allá cuando estaba hablándole a las iglesias estas. No temas en nada lo que vas a padecer, les estaba diciendo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este fue el mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de Esmirna. Y en ese tiempo, quien estaba pastoreando la iglesia de Esmirna era este hermano Policarpo. Entonces cuenta historia que un día este hermano fue apresado. Llevaron prisionero. Esto también se encuentra en el libro de los mártires. No tengo autor, libro de los mártires, así se llama, y entonces ahí se habla también de la historia de él. Entonces fue llevado preso
Y por supuesto, pues que era el tiempo aún de la persecución, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Y después de haber estado un buen tiempo prisionero, dice de que cuando llegó el día en que iban a enjuiciarlo, el procónsul le hizo esta pregunta. Oiga lo que le dijo el procónsul romano, ¿verdad? Le dijo, jura y te liberaré. Renuncia a Cristo. Y vuelve a enfatizarle. Policarpo, ¿quieres renunciar a Cristo? Y esta fue la respuesta de Policarpo. 86 años le he servido al Señor Jesucristo y Él nunca me hizo mal. ¿Cómo entonces he de blasfemar a mi Rey que me salvó? Y dice, sentenciado a ser quemado vivo, fue atado, no clavado, como de costumbre, a un poste para asegurarse de que permanecería inmóvil. Personalmente me impactan las palabras de Policarpo, discípulo del apóstol Juan, el apóstol amado. Dijo él, 86 años le he servido a mi Señor y nunca me hizo mal. ¿Cómo podría yo hacerle este mal tan grande a mi Rey? Esto es confesar a Jesús, Lolita. Confesar a Jesús no es un asunto de una oración. Confesar a Jesús es lo que hizo José, el soñador, cuando era asediado por la mujer de Potifar. Sabe que Policarpo prácticamente citó las mismas palabras. José dijo palabras como estas. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa fue la respuesta que le dio a la mujer de Potifar. Eso es confesar a Cristo. Cuando se te presenta la tentación de adulterar, cuando se presenta la tentación de blasfemar, cuando se te presenta la tentación de apuñalar a tus amigos, de fallarle a tu esposo, a tu cónyuge, cuando se te presenta, eso es confesar. ¿Cómo podría? No sé cuántos años tenga usted en Cristo, Lolita. Yo tengo 23. ¿Cuántos años tiene en Cristo? 23 prácticamente, cuando realmente tuve un encuentro con el Señor, 23. Ok, entonces chócala, Lolita, chócala, ¿verdad? Somos contemporáneas. Entonces es como que si Lolita dijera en un momento difícil de su vida, que vienen y le dicen, tiene que negar a Cristo, ¿verdad? Porque ahora ya no está de moda en la iglesia cristiana que tanto religiosismo, porque nos tachan de religiosos, nos tachan de legalistas. El amar a Cristo es visto por los que están en la línea de la tibieza, es visto mal, ¿verdad? Somos juzgados, somos señalados. Entonces, en un momento difícil en su vida, es como que si Lolita dijera, ¿cómo podría hacerle un mal tan grande a mi Rey? Por 23 años le he servido y nunca me ha hecho nada indebido. Entonces, eso es confesar a Jesús, Lolita. Confesar a Jesús no es un asunto de una oración. Hacemos un resumen para terminar. Confesar a Jesús es confesarlo con nuestra boca para salvación. Confesar a Jesús tiene que ir juntamente con la confesión de pecados. La confesión hacia Jesús trae arrepentimiento, como los de Éfeso. Confesar a Jesús trae transformación y sacrificio, como Policarpo y como José, como Pedro, como Juan y como tantos otros hermanos nuestros que están ya esperándonos allá en la vida eterna. La confesión de Cristo tiene que ser un asunto público, no puede ser privado. Confesar a Jesús es solo el principio de una vida consagrada para Él. Lolita, la decisión es nuestra. Lo que dice la Biblia sobre el tema de la confesión o lo que yo creo que debo de enseñar. Siempre terminaba yo mis enseñanzas con esta frase, la decisión es suya. Y es así como quiero estarla terminando a partir de ahora. La decisión es nuestra. O como dice la Biblia, o como yo creo que debe de ser. Quiero orar, Lolita, para terminar y encomendar esta palabra con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquel día, el día lo declarará y así está escrito, el día lo declarará.
No es un asunto de palabras, no es un asunto de emociones, no es un asunto, Señor, emocionalista, almático. Es un asunto de confesar con nuestra boca para salvación. Pero como los hermanos de Éfeso, que ellos fueron confrontados y llenos de temor. Y en ese momento, Señor, hubo arrepentimiento en sus corazones. Y ellos vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo llamo a cualquiera que hoy esté escuchando y no está seguro de su confesión. Yo le invito en el nombre de Jesús a que hoy pueda decirle: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero no te quedes solo con esas palabras. También confiésale tus pecados, tus transgresiones y pídele perdón para que ahí pueda cobrar vida lo que hemos aprendido hoy en la primera carta de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, si confesamos que Él es el Cristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero yo te animo a que no te quedes hasta ahí, sino que vayas más allá y actúes y le preguntes: Señor, ¿qué cosas son desagradables dentro de mi casa? ¿Qué cosas son desagradables dentro de mi corazón? No permitas que yo vaya a partir de esta tierra y un día tenga que encontrarme contigo y darme cuenta que tú no me conocías. Que yo pude haberte confesado aún delante de los hombres aquí en la tierra, pero tú no sabías quién era yo, porque mi vida nunca fue transformada ni mudada. Y quizá tú que nos escuchas digas: he pedido y nada ha sucedido. Pablo dijo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Yo te animo, amado Hijo de Dios, te animo si te has quedado en las orillas, si sencillamente te has quedado con la confesión, pero no has dado un paso más allá. Hoy quizás sea el día en que puedas decirle: muéstrame, Señor, que así como los de Éfeso, quizá yo tenga que ir sacar todas esas inmundicias y dejarlas que se quemen en el fuego de tu salvación. Y posteriormente tú puedas decirle: gracias, Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para tener la seguridad de que si le has confesado delante de los hombres, Él también te va a confesar delante de tu Padre Celestial y te va a confesar delante de los ángeles, para que cuando lleguemos a su presencia podamos entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque en el cielo, en la tierra, como en los infiernos, también somos conocidos, amados. ¿Por qué? Porque hemos confesado y apartado de toda inmundicia y de toda putrefacción. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar.